también una proteína que es la encargada de antagonizar la trombina. Debe haber cantidad justa de trombina para que el paciente pueda tener una buena población, para que el sangrado pueda detenerse con normalidad. Y debe de haber también antitrombina para que no se formen trombos. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? Se pierde antitrombina por la orina. Cuando hay demasiada hipoproteinemia y hiperproteinemia, se pierde antitrombina. La antitrombina tiene excreción renal por las vías biliares una parte, pero el 80 a 85% es de excreción renal. Entonces se pierde demasiada antitrombina y hay un aumento, o sea, no es que hay un aumento, sino que hay mayor cantidad de trombina circulante. Eso hace que haya mayor fibrinógeno. Cuando el fibrinógeno está muy elevado, hay mayor predisposición a la formación de coágulos, de trombos pequeños. Entonces, esta es la principal alteración, la principal anomalía que ocurre para que se produzcan trombos. El déficit de antitrombina, eso deben de saber. Que hay un estado de hipercoagulabilidad por déficit de antitrombina, porque hay una gran expresión de antitrombina por la orina. Otros factores que también pueden predisponer es la éstasis venosa y el aumento de la viscosidad sanguínea. ¿Qué es lo que pasa? El componente sanguíneo no solamente son los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, también hay plasma. Cuando hay mucho tercer espacio, rebasación de líquido en el tercer espacio, se pierde también plasma. La sangre se vuelve más concentrada, más viscosa, eso enlentece la circulación y también predispone a la formación de trombos. Y la trombosis de la vena renal es mayormente por hemoconcentración, también por déficit de trombina. Entonces, ocurre que el paciente tiene una deshidratación intravascular. El medio interno es el que tiene líquido escaso. El paciente tiene mucho líquido, pero por fuera, pero por dentro no. Entonces, por la viscosidad de la sangre, ese es el principal mecanismo de la producción de trombos de las venas renales. Bueno, las infecciones son una complicación muy frecuente también de los pacientes con síndrome nefrótico, debido a ese edema crónico que ellos tienen. Como ya les mencioné antes, cuando hay demasiado tercer espacio, hay demasiado líquido, se retrasa la cicatrización. La celulitis. La peritonitis puede ser una peritonitis espontánea, ¿verdad? Cuando es una infección del líquido, cuando el paciente tiene ascitis, es una peritonitis espontánea. Es frecuente en los pacientes con cirrosis hepática. ¿Qué es lo que más se ven? Son las celulitis, ¿verdad? El miembro inferior que está edematizado, está con mucho líquido, tiene una pequeña lesión. Es una puerta de entrada para que pueda haber una celulitis. También muchas veces se forman úlceras por la hipoperfusión. El tejido sufre, se forma una pequeña úlcera que nunca puede curar. La única forma de sanar esa úlcera, aparte del antibiótico, es eliminando el líquido. Hay que secar al paciente, hay que hacer que el paciente orine. También lo que muchas veces se hace es la administración de albúmina endovenosa para tratar de reintroducir la mayor cantidad de líquido posible al espacio intercelular. No es la solución, porque la vida media de la albúmina humana, la albúmina que se compra en la farmacia, es de 30 a 40 minutos. Esa es la vida
cuando vemos la rhabdomiólisis. Uma severa muscular dele. Sí, puede ser un síndrome compartimental. Yo tuve un compañero de guardia que siempre fue sedentario. Y un día dijo, voy a empezar a entrenar. ¿Y qué pasó? Él fue a entrenar y después al día siguiente empezó con la mialgia normal. Al día siguiente empezó a tener dolor muscular, mialgia intensa y fiebre. Y tuvo un cambio de coloración de la orina. Les hizo sus dosajes de enzimas musculares. Tenía una seca total de 5.000. Una seca de 6.000. Él hizo una rhabdomiólisis, pero como él era médico, se dio cuenta de que no estaba orinando, que la orina estaba más concentrada, él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Si él dejaba de orinar, iba a ser una necrosis tubular aguda. Pero como él pudo diagnosticarse con sus síntomas, él trató a tiempo y no llegó. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el ejercicio físico. Hay que siempre empezar de forma gradual. El que isquémico que suele ser reversible. Es reversible porque el paciente vuelve a orinar, pero la función no. Siempre va a haber un deterioro en la función de filtración. Las causas de insuficiencia renal aguda tenemos varias. Puede ser por hipovolemia, puede ser por causas farmacológicas, puede ser por causas infecciosas, por causas obstructivas. ¿Qué es la injuria renal? Es la alteración de la filtración, que es algo agudo, es algo reciente. Vemos en pacientes, por ejemplo, que están muy infectados, que están deshidratados, en pacientes que tienen una litiasis renal que justo se movilizó y fue a quedar atascada en el uréter. Ya no se pudo filtrar bien la orina en esos casos. Bueno, la injuria renal aguda debemos recordar que hay de tres tipos. La injuria renal aguda prerenal, la injuria renal aguda renal y la postrenal. La prerenal es la más asociada a hipovolemia, a deshidratación. La renal es cuando hay una enfermedad renal propiamente dicha, y la postrenal que puede ser por cálculos, por tumoraciones, por procesos tumorales que comprimen el uréter. Aquí vemos otra vez que en los fármacos una vez más aparecen los AINES. El consumo crónico de AINES puede alterar la función renal. Y aparte de eso hay que recordar también que los AINES predisponen a la formación de úlceras gástricas. Aquí solamente para recordar todo lo que estuvimos hablando, lo que puede causar la hipovolemia. Y siempre la principal causa es la malnutrición proteica. Un paciente renal, un paciente hipertenso, un paciente diabético, debemos asegurar la ingesta correcta de nutrientes siempre. Bueno, para el diagnóstico, el tratamiento del síndrome nefrótico siempre va a ser el mismo. Diuréticos, ingesta de suplementación.
En los pacientes adultos no es necesario buscar, por ejemplo, el neoplásico, pruebas costosas, a no ser que la anamnesis, o sea, el interrogatorio, nos oriente a eso. Y a no ser también que en el momento del examen físico encontremos algo diferente. El paciente puede tener un síndrome nefrótico. A la palpación renal podemos sentir que el riñón está donde debe estar, no se palpa ninguna tumoración, nada. Pero durante el examen físico podemos palpar una esplenomegalia. Entonces, en ese caso sí, hay que pedirle más estudios al paciente. ¿Por qué? El paciente puede ser que sea hipertenso, que sea diabético, pero el paciente también es etilista. Entonces, el síndrome nefrótico probablemente no esté desencadenado por la enfermedad renal, sino por una insuficiencia hepática. En esos casos, por eso es importante hacer un buen examen físico. Hay que tocar al paciente. Vamos con los estudios que son el cribado de rutina para diagnosticar otras enfermedades, que en los varones se puede hacer un test de sangre ocultaneses para descartar neoplasias o una colonoscopia que buscamos en la sangre oculta, pérdida crónica de sangre. ¿Saben lo que es el test de sangre oculta? ¿No? Es un examen que se hace con la materia fecal. El nombre técnico es el test de Guayaco. Si el test de Guayaco o el test de sangre ocultaneses viene positivo, quiere decir que se está perdiendo sangre por el colon. Es una forma muy sencilla de hacer un diagnóstico temprano de un cáncer de colon. Después, en las mujeres que deben, los mayores a 40 años, deben realizarse una mamografía. Hay que recordar que si hay antecedentes patológicos de cáncer de mama familiar a partir de los 35 años en las mujeres. Bueno, ¿por qué menciona todo eso más arriba? En el hemograma siempre informa la velocidad de sedimentación, que es el BSG. En el síndrome nefrótico dice que está elevado en 2/3 de los pacientes. Una buena cantidad. Tiene la BSG, la hidrosedimentación aumentada. Donde más es característico que la hidrosedimentación esté aumentada? En las enfermedades neoplásicas. Por eso es que mencionan estos estudios de que también hay que descartar neoplasias. Porque es un diagnóstico diferencial. Y la biopsia renal, que está más centrada en pacientes jóvenes, cuando no estamos encontrando una causa, hay que realizar una biopsia renal, sobre todo si el deterioro de la función renal fue brusco, aparición brusca, sin una causa aparente. ¿Por qué? Pacientes jóvenes que debutan con un síndrome nefrótico, de jóvenes estoy hablando de menores de 30 años, que no tenían patologías de base como hipertensión secundaria o diabetes. El síndrome nefrótico puede estar desencadenado por una enfermedad autoinmune. Cuando un paciente con enfermedad autoinmune desarrolla síndrome nefrótico, por ejemplo en el lupus, tiene indicación de una biopsia renal. Solamente en esos casos. La anamnesis, entonces, siempre hay que preguntar al paciente sus patologías de base, consumo de medicación, si estuvo expuesto a algún cuadro viral o infeccioso previo. Sobre todo hay que preguntarle al paciente si se automedica. La automedicación en pacientes. Vemos bastantes pacientes de tercera edad que ya tienen artrosis. ¿Qué hacen? Hay un medicamento libre en las farmacias
pacientes añosos que tienen artrosis, siempre deben preguntarle por una medicación que sirve. ¿Tomas algún analgésico? Te dicen no. ¿Alguna medicación? No. Siempre hay que preguntarle por el Dolutegravir, que es de venta libre y tiene alta dosis de dexametasona. Y ahí es por eso es que muchos de los pacientes ya ancianos desarrollan un pushing medicamentoso. Los adultos mayores tienen mucha tendencia a la automedicación con analgesia por los dolores crónicos ya de la edad. Bueno, por los científicos médicos. ¿Qué vamos a pedirle al paciente? En sangre vamos a pedir la glicemia, vamos a pedir para la función renal urea, creatinina, vamos a pedir electrolitos, siempre proteínas totales y albúminas. Un paciente, eso es lo que debemos pedir a un paciente que viene con síntomas de síndrome nefrótico. El perfil lipídico con triglicéridos. ¿Cómo? Perfil hepático se puede pedir también. ¿Cuándo vamos a pedir perfil hepático a un paciente que vemos que tiene citis? Porque hay que descartar una cirrosis de cómo está la función hepática. Bueno, ¿cuándo vamos a pedir? También una orina. Aquí dice proteinuria de 24 horas. Cuando vemos al paciente en el primer contacto, vamos a pedir una orina simple. Si en la orina simple informa proteinuria más de una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ahí es cuando le pedimos una proteinuria de 24 horas. ¿Por qué? Una proteinuria de una cruz puede ser algo transitorio. ¿Cuándo va a ser algo transitorio? Cuando el síndrome nefrótico se debe a una cuestión infecciosa o medicamentosa. Solucionamos el problema infeccioso o retiramos el fármaco que estaba causando y eso se cura. Cuando ya es una nefropatía diabética, la proteinuria tiende a ascender. Entonces, en ese caso, cuando es una enfermedad autoinmune también, la proteinuria va aumentando si no compensamos la enfermedad. En esos casos. Porque dijimos que con una cruz tenemos más de 150 de proteínas, de proteinuria. Y con 2 cruces ya tenemos más de 500, ya tenemos mayor probabilidad de entrar en un programa nefrótico. Y después tenemos que pedir también la tasa de filtrado de clearance, que eso se pide junto con la proteinuria de 24 horas. Siempre hay que pedir proteinuria en orina de 24 horas con clearance de creatinina para saber si es solamente una pérdida excesiva de proteínas o si la tasa de filtrado ya está disminuida. Esto de aquí no es tan importante, ya es algo muy específico. Esto solamente vamos a pedir uno de estos cuando estamos ante la sospecha de una enfermedad autoinmune, que vamos a pedir complementos C3 y C4 que tienden a estar disminuidos. Cuando sospechamos de enfermedad autoinmune, primero que nada vamos a pedir complementos C3 y C4. Si ya tenemos una sospecha mayor de que puede ser una artritis o un lupus, ahí es cuando vamos a pedir los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, que ya va a ser más para confirmar nuestros diagnósticos. Si pensamos en una vasculitis, vamos a pedir ANCAS. Si pensamos en una infección viral, la más frecuente que tiene afectación hepática es la hepatitis. Entonces le pedimos serología para hepatitis al paciente. Y serología para sífilis también. Eso es lo más frecuente que podemos pedir. Y en cuanto a la técnica de imagen, lo más fácil, lo más rápido, menos invasivo es la ecografía renal. Si vamos a pedir un método de imagen, siempre primero ecografía
ecografía renal. Si en la ecografía renal hay algo que queremos ver con mayor definición, ahí es cuando vamos a pedir una tomografía o una resonancia.